vamos a hablar de política. Con un sistema penitenciario comprometido. Pero vamos a hablar de política. Sí, sí. Porque la política, el tema que usted considera. La política está apretada. Sí. Mire, Marino fue miembro del Tribunal Superior Electoral. O sea, que Marino sabe todo lo que tiene que ver con la ley electoral, con los partidos, con todo. Pero hay algo que yo quiero que Marino nos dé luz. Marino lleva 3 periodos intentando ser candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo. 3 periodos lleva intentando ser candidato presidencial y no ha podido porque le aplican un párrafo que tiene la ley que dice que para él poder ser candidato tiene que renunciar a la nacionalidad norteamericana y quedarse con una sola nacionalidad, la dominicana. Ahora dice Ramfis que ya él cumple con todos los requisitos de la ley para ser candidato presidencial en el 2028. ¿Sería Ramfis candidato en el 2028 o le van a aplicar el mismo párrafo? Bueno, yo creo que la decisión es de él. Ahora bien, nosotros aplicamos en la reforma constitucional del 94. Se concibió en este país, en esa reforma, la doble nacionalidad. Sí. Al entrar en vigencia esa constitución con la doble nacionalidad, pedirle a él que renuncie, eso no cabe jurídicamente, porque él tiene la doble nacionalidad, porque era hijo de 2 dominicanos, que tiene el estigma del vínculo familiar de Trujillo. Bueno, es otra cosa, pero tampoco es aplicable, porque él per se, él no puede heredar las acciones que se cometieron en un momento de coyuntura política contra su familia, porque él es un ente aparte, es un ente social. No había nacido cuando eso. No había nacido, claro que no había nacido. Entonces yo creo que con él se está jugando mucho a la politiquería, con el caso particular de él, se está jugando a la politiquería, porque ¿qué sentido tiene que una persona con la doble nacionalidad le apliquen una porque hay interés en que él no sea candidato? Entonces eso es lo que hay que ver. Yo creo que con él se está cometiendo un acto que le cercena un derecho fundamental a él y a cualquiera que esté en las condiciones de él. Porque es que nosotros no podemos estar interpretando la ley para lo que usted quiere y para lo que le convenga a alguien o a algún sector. Ojalá que él pudiera ser candidato. Yo no dudo de que él tiene todas las condiciones para ser candidato. Bueno, si está el partido que lo postula, pero un hombre con doble nacionalidad, que cae en el concepto de la doble nacionalidad a partir de la reforma constitucional del 94, no es para estarle regateando eso, porque ¿tú te acuerdas de Fujimori? Sí. Fujimori le sacaron a relucir, no, que él de origen era japonés. Bueno, pues ahora la hija está... Ganó la hija otra vez. Sí. Ya ganó. ¿Ya ganó? Sí, ganó porque cuando contaron y el que quedó arriba, ganó. Sí, y entonces ella ganó por poco, pero ganó. Y entonces, pero a él le estaban regateando su nacionalidad peruana cuando él se lanzó. Que yo te voy a decir... él fue quizá el primero en América Latina, outsider, que se produjo aquí en América Latina, porque era un hombre que venía no venía de un partido, él venía de fuera. De la sociedad. Venía de la sociedad. Entonces, ahora nosotros tenemos aquí muchas figuras que pudieran convertirse en outsider, que gente que no son políticos partidarios, y pueden entrar en el accionar político. Y ojalá que aquí se dé un caso parecido, pero parecido al caso de Salvador. Porque tú tienes el caso de Salvador que hay que reconocerlo, guste o no guste, hay que reconocerlo.
El presidente salvadoreño es un hombre que tiene una clasificación excepcional en lo que significa el ejercicio de la política. Hombre rico, multimillonario que viene de origen, se metió a la guerrilla, estuvo en la guerrilla, El Salvador, salió de ahí, se postuló como alcalde, ganó la alcaldía de San Salvador, se postuló como presidente, ganó la presidencia, ganó otra vez. Bueno. Y va a ganar cuantas veces quiera. Sí, porque es un hombre que está haciendo lo que el pueblo le interesa. ¿Y quién ha dicho que aquí se ha visto en América Latina un solo país, donde se construya un centro asistencial hospitalario como el que se acaba de construir, se acaba de inaugurar en El Salvador? Y yo fui a El Salvador en varias ocasiones. Yo te diría que fue uno de los últimos dos países que yo conocí. Los últimos dos países que yo conocí en América Latina. El Salvador fue uno. Pero cuando yo fui a El Salvador la primera vez que yo era legislador, fue con una cuadrilla de protección, de guardias militares protegiendo a uno, precisamente por la inseguridad que había. Luego, cuando fui juez del tribunal, pasó lo mismo. Y eso era un vehículo adelante, un vehículo atrás, uno en el medio y una escolta grandísima porque no había seguridad. Y ahora tú puedes ir. Pienso ir a El Salvador. Yo voy para El Salvador. Yo voy para El Salvador en agosto, en una misión de la iglesia. Vamos un grupo hacia El Salvador y vamos tranquilos y confiados por lo que hay allá. Sí, usted puede ir a ojos cerrados. Porque yo te estoy poniendo el ejemplo de cuando yo fui la primera vez siendo diputado y cuando fui siendo juez del tribunal. Pero esto era una inseguridad enorme y una sobreprotección militar. Entonces, retomando el tema, legalmente usted dice que no corresponde negar la candidatura a un dominicano porque tenga doble nacionalidad. No, si tiene doble nacionalidad, ¿no? Ahora, si tiene la nacionalidad única de su país, está bien. Pero el caso de él es que la Constitución de la Reforma 94 establece reglas y normas. Lo que pasa es que ahí le están aplicando una ley subjetiva. No, pero yo le voy a explicar la procedencia del párrafo, que quizá usted no lo ha oído. Ese párrafo de la Constitución que se refiere a esto fue introducido cuando era senador Jacinto Peinado. Jacinto Peinado era precandidato del Partido Reformista y Carlos Morales Troncoso. Y el favorito era Carlos Morales Troncoso. Vino una reforma a la Constitución y Jacinto Peinado, para descalificar a Carlos Morales Troncoso, logró que colocaran ese párrafo que dice que para ser candidato presidencial, uno que tenga doble nacionalidad tiene que renunciar a la nacionalidad de aquel país y durar 10 años, esperar 10 años para ser candidato. Y el párrafo se quedó puesto. Y todavía está el párrafo en la Constitución. Un párrafo que hay que quitarlo, porque usted sabe los cientos de miles de profesionales dominicanos nacidos fuera de este territorio que podrían ser candidatos presidenciales y hasta ser presidente de la República. Profesionales de talla que tenemos viviendo fuera del país, pero que le duele a la República Dominicana. Claro. Y ese párrafo le impide. Y ahora se lo aplicaron a Ramfis. Yo tengo 7 hijos norteamericanos. Entonces yo no puedo ser candidato. Ciudadano dominicano. Y no puede ser candidato presidencial a ninguno. Sí, no, porque no le puede aplicar ese párrafo. Pero es que ese es un párrafo retorcido y mal aplicado, porque es que a él no le deben aplicar ninguna legislación que fue, primero, fue posterior o anterior a ese caso de la candidatura de Morales Troncoso y Jacinto Peinado. Jacinto Peinado. No, porque es que vamos a modificar entonces la Constitución. Si quieren aplicar criterios de ese tipo,
retorcido, entonces vamos a modificar la Constitución. Porque yo te voy a decir, nosotros no podemos estar manipulando nuestra legislación de conformidad con los criterios ocasionales políticamente en un momento determinado. No podemos. La ley es la ley para todos. Y si nosotros corregimos eso, yo me acuerdo como ahora en el 94, cuando el presidente, el doctor Peña Gómez lo planteó, y él decía, pero es que hay que liberar a los dominicanos que están fuera, que son de origen dominicano. Bueno, entonces ahí se introdujo la modificación a esa constitución, donde se cocinaba que los hijos de dominicanos son dominicanos. Y aunque estuvieran viviendo fuera. Y ahí se aplicó el concepto de la doble nacionalidad. Entonces, ¿por qué a uno se le aplica y a otro no? Bueno, por un retorcimiento de la politiquería de momento, de turno. Entonces, el problema de Ramfis no es doble nacionalidad. Es algo más que hay por debajo. Claro que sí. Y eso es todo. Y yo creo, yo nunca he tenido quizás un par de conversaciones con él. Pero eso se ve, eso salta a la vista. Salta a la vista. Y yo digo que la ley es igualitaria para todos. Si nosotros tenemos un concepto claro sobre unos aspectos de la ley, de la legislación nuestra, que es aplicable a uno, bueno, tiene que aplicarle a todos, en igualdad de condiciones.